Buenos días a todos y a todas. Les agradezco su presencia a estas actividades que estamos impulsando por parte del taller Etnobiología y Diversidad Biocultural y la materia Métodos y Técnicas en Etnobiología. Y bueno, el día de hoy toca pues esta extraordinaria presentación de este extraordinario libro de una extraordinaria maestra. Es que no lo ha leído. Abusando. Y bueno, tengo el honor de presentar también a la licenciada Andrea Citlalpitzin. Ella es originaria de aquí de la Ciudad de México, es licenciada en diseño gráfico, egresada de la Escuela de Diseño de Limba. Desde el 2014 imparte materias como Letras 2 y Producción Editorial en la especialidad de Diseño Editorial de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes. Cuenta con amplia experiencia profesional centrada en las ramas de diseño editorial, desde revistas, periódicos, libros de arte y publicaciones corporativas. Y bueno, pues el día de hoy nos viene a presentar uno de sus últimos libros, que es el de Plantas de la Náhuatl, una visión de Abigail Aguilar Contreras. Le damos la bienvenida y un fuerte aplauso. Y bueno, pues la maestra Abigail Aguilar Contreras es bióloga egresada de esta facultad, donde realizó la licenciatura y la maestría en biología. Es pionera en el estudio etnobotánico en plantas medicinales y hace unos años obtuvo el Premio Nacional en Biología, Química y Farmacia Martín de la Cruz, que otorga el Consejo Nacional en Salud del país de México. Es autora de diversos artículos y libros sobre el tema de plantas medicinales, fundadora del primer herbario medicinal del país y de América Latina, aparte pues de toda la extensa obra que tiene acerca de las plantas medicinales y de todos los profesionistas, maestros y doctores que ella ha formado a lo largo de toda su vida. Y bueno, pues le damos un fuerte aplauso. Muchísimas Sin más, le damos la palabra para que realicen la presentación. Ok. Pues, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme y pues también por ser parte de este homenaje a la maestra Abigail, que yo le agradezco mucho que nos hayamos conocido y que nos hayamos encontrado en la vida. Es un año de festejos para ella, muy merecidos, ¿no? Y bueno, yo preparé un poco, mi participación la voy a dividir en tres partes. La primera es que estando en la Facultad de Ciencias y sobre todo con ustedes estudiantes de biología, yo me declaro bióloga de closet. Todavía no salgo, espérenme, dentro de poco lo haré. Y bueno, vamos a hablar un poco de Carlos Linneo, que es un botánico, zoólogo, médico y ecólogo. Y todo esto es por su gran amor hacia las plantas. A pesar de ser un muy mal estudiante, que yo digo que es necesario definir qué es un mal estudiante, ingresa en 1728 a la Universidad de Uppsala por consejo de Johann Rothman, uno de sus maestros. Y hay que recordar que en ese tiempo, para ser médico, incluía ese entrenamiento el estudio de la botánica. En 1729 escribe su tesis sobre la sexualidad de las plantas y en 1730 duda del sistema de clasificación de Turner-Ford. Y él decide crear el propio, dividiendo a las plantas por el número de estambres y pistilos. En 1741, nombrado profesor de medicina en la Universidad de Uppsala, 10 días después, inicia una expedición con 6 estudiantes hacia Åland y Gotland para buscar plantas útiles en medicina. Y sus observaciones fueron publicadas en Åländska och Gotländska Resa, que es Viajes a Åland y Gotland, y contiene observaciones zoológicas, botánicas y de la cultura en esas regiones. Digamos que es un estudio etnográfico. En 1750 es rector de la Universidad de Uppsala y una de las grandes aportaciones es su amor a la docencia y el impulso hacia las ciencias naturales. Imparte clases en el Jardín Botánico y son famosas sus excursiones botánicas. Y yo les quiero preguntar, ¿les parece conocido este dato? En 1735
Es la primera publicación del Sistema Naturae Perregnatri Natures Secundum Classes Ordenes Generas Species cum Caracteribus Differentis Synonymis Locis. Y la traducción es Sistema Natural entre los reinos de la naturaleza según clases, órdenes, géneros y especies con características, diferencias, sinónimos y lugares. Le debemos a él la división de los reinos, mineral, animal y vegetal. Y es el padre de la taxonomía, que es nombrar, ordenar y clasificar. A su vez divide a los organismos jerárquicamente como clase, orden, familia y género. Esto es mi pequeña introducción, porque con esto voy a marcar un paralelo con la obra de la maestra Abigail Aguilar. La maestra Abigail Aguilar Contreras, primero es botánica, es docente e investigadora, no estudió medicina, pero es una sabedora. Igual que Carlos Linneo, su vocación es marcada por el amor hacia las plantas. Ella fue y sigue siendo una excelente estudiante y como maestra en botánica, su estudio de las plantas ayuda a los médicos y a la salud de la población en México. En 1968 ingresa aquí a la Universidad Nacional Autónoma de México en esta facultad y ella tiene un paralelo con Linneo de 240 años. Y su carrera es paralela. En 1974 se titula con la tesis Etnobotánica Mexicana. Sí, por favor. Plantas popularmente recomendadas para el tratamiento de afecciones oftalmológicas. Y en 1976 estudia la maestría en botánica, también en la UNAM, otro paralelo. En 1978 conoce en Huasca Hidalgo a María Mata en una investigación sobre plantas medicinales invitada por los investigadores del IMEPLAN, que es el Instituto Mexicano del Estudio de las Plantas Medicinales. Y, primeramente, en sus investigaciones se incluyen observaciones botánicas y de las poblaciones donde ha trabajado. Y segundo, como docente, ha formado muchos investigadores. En la década de 1970, en su estancia como investigador en el IMEPLAN, empieza a formar el herbario que hoy pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social y que hasta mayo del 2017 contaba con 16,365 ejemplares de flora medicinal mexicana. Esta es también su primer publicación de este sistema, bueno, para Linneo sería el sistema Plantae. Y además ha participado en publicaciones como Historia Natural o Jardín Americano, manuscrito de 1801, de Fray Juan Navarro, El Plante Novispane, de José María Mociño y Martín de Cecé, y Plantas Tóxicas de México con Carlos Sola. En mi caso, y fue cuando nos conocimos, hicimos juntas el herbario, curación con tradición, remedios con plantas medicinales, y como estamos en ciencias, su nombre en latín sería Herbarium Sanitatum Cervetis Herbal Remedium. Y Plantas de la Anáhuac, una visión de Abigail Aguilar Contreras, Anáhuac Plante, Eche Abigail Aguilar. Ahora, mi siguiente parte, y como nuestro caso es que esto es en cuanto a nuestro trabajo juntas, que seguimos una taxonomía, que seguimos un orden, una clase, una familia, un género y una especie. Y como también motivada por la maestra Abigail, yo también doy clases, y como ayuda para que futuros investigadores entreguen sus proyectos siguiendo la parte de taxonomía, ordenar y clasificar, les voy a decir este paralelo que les sirva para sus protocolos de tesis siguiendo la clasificación de Linneo, que sería clase, que es lo mismo que un índice de investigación, un orden, que sería un texto, y una imagen, que sería una investigación iconográfica, que ese sería el trabajo de edición, lo que ustedes entenderían como un subgénero, y a su vez esto lo dividiría en textos finales, que sería la corrección, búsqueda de imagen, selección y posición. Luego vendría familia, que sería el diseño, maquetación, formación, interiores y forro, y por último la especie, que sería preprensa, que es una parte técnica y que para mí es la magia, y que lo que sería para Linneo sería la paradoxa. Y en eso sí les pido, por favor, que te pongan mucha atención, porque aquí es el momento en que ustedes pueden evitar en caer errores. Y por último, la especie, que es la impresión
Y con eso concluyen su investigación. Por último, quiero mencionar esta frase de Linneo que dice: si ignoras el nombre de las cosas, desaparece también lo que sabes de ella. Les pido, por favor, que para que no se pierda todo este conocimiento de ustedes y de la obra de la maestra Abigail Aguilar, les pido que cuiden esta sabiduría, este amor a la docencia, a la investigación y a las plantas. Y por favor, que nombren a su próxima flora como Abigail Plant, o Abigail Herba, o Abigail Flos. Muchas gracias. Ay, Andrea, me sorprende. Muchas gracias. Qué original como siempre. Muchas gracias. Qué linda. ¿Sí? Bueno, pues yo felicito a la maestra Andrea porque me ha sorprendido como siempre con este escrito. Ella, les voy a decir, ella lo dijo muy rápido, pero yo conocí a la maestra Andrea cuando llegó al herbario y me dijo: maestra, quiero que nos apoye porque yo tengo mis alumnos de diseño editorial en el IMBA y quiero hacer que ellos hagan un herbario. Y yo le dije: claro que sí, porque como a mí me gusta mucho unir la ciencia y el arte, le dije: por supuesto, maestra, con mucho gusto. Y entonces me sorprendió con una obra que realizaron sus alumnos y en la cual yo le dije: usted con sus alumnos y sus alumnos los está llevando a hacer un trabajo etnobotánico. ¿Por qué? Porque a sus 12 o 17 alumnos que eran, les pidió que recordaran, o si en su casa lo tomaban, esos tecitos que hacían en su casa y que le preguntaran a su mamá, su tía, su abuelita, o a quien ellos recordaran que les daba una infusión, un cocimiento y que los curaban con eso. Entonces, ella hace que estos chicos comiencen a recordar y comenzaron, uno de ellos era de la Huasteca, no victoriano, otro, uno de la Huasteca que escribió. Yo recuerdo cuando iba de vacaciones con mis papás a ver a mi abuelita, ella cuando yo me enfermaba, ahí de su jardín cogía unas hierbas y me las tomaba. Ahora en esta investigación voy a ver qué hierbas son y que me las clasifiquen en el herbario del IMSS y a ver de qué sale esto, ¿no? Y entonces comienza el chico a recordar cómo eran esos días cuando iba con su abuelita y que le enseñaba las plantas y le decía para qué se usaban y que para qué padecimientos. Al igual que sus otros alumnos en la Ciudad de México, iban al Mercado Sonora y comenzaban a indagar su mamá sobre algunas plantas que necesitaba para tener siempre en su cocina, sobre todo, como un pequeño botiquín de hierbas medicinales. Entonces, cuando sale el libro, sale un librito así como este bellísimo y que se llama Herbarios. Me maravillaste con esa obra porque justamente tú aquí me sorprende siempre, Andrea, con este parangón que haces de Linneo y que mi vida y todo eso, pues me sorprendiste esa ocasión en que siendo chicos que se habían olvidado de las plantas y de la biología, volvieron a comenzar a ver la importancia de lo que es el mundo vegetal médico. Y salieron unos herbarios, como en la época de la Edad Media, que al herbario se le llamaba a aquellas publicaciones que tenían una ilustración y luego la receta de la planta. Entonces, ese libro de Andrea de los herbarios que hizo con sus alumnos es uno de estos herbarios con ilustración y con lo que dice sobre la planta. Pero lo más interesante del caso es que cada alumno tiene su propia creatividad. Y entonces
eran diferentes herbarios. Ustedes leían y 4 hojitas de uno, 4 del otro, 4 del otro, y la creatividad de los chicos de diseño editorial, maravilloso. Entonces me sorprendió. Pasó el tiempo, regresa Andrea al herbario y entonces me dice, maestra, quiero proponerle una cosa. Sí, dime, Andrea, ¿por qué no hacemos un libro de plantas? Y yo le digo, ay, claro que sí, Andrea, pero yo ya me voy a jubilar. No importa, maestra, vamos a hacer el libro de plantas. Bueno, pues lo hacemos. Me dice, deme el nombre y una pequeña monografía de las plantas que a usted le han gustado o en su vida le han llamado la atención, de las plantas medicinales. Entonces yo dije, yo hice mi lista, hice mis monografías, ahí está. Pero cada vez que ella iba por algo de estas monografías, y eso lo hacíamos en la cocina de la casa de ustedes, que es mi casa, me preguntaba, bueno, ¿y usted dónde nació? ¿Y cuándo nació? ¿Y cómo le gustaron las plantas? Y yo decía, bueno, ¿por qué me pregunta? ¿Por qué, Alma? Ahorita. ¿Por qué me pregunta todo esto? Y así siguió, y yo, ahora sí como hacen los periodistas de las entregas, yo le entregaba unas plantitas y ahí iba a la casa y pregunta, pero sobre mi vida. Se me hacía raro, dije, bueno, pues tiene interés, ¿cómo no? Pues vamos a platicar. Y al final me sorprende otra vez, me sorprende con este libro que hizo, y habla sobre mi vida. No habla de plantas, sí habla de plantas, de lo que yo le di, pero habla sobre mi vida. Y entonces empieza con el chicalote, que seguramente ustedes lo conocen, que se da en las milpas, que se da en los caminos, y el chicalote, ¿por qué empieza Andrea con el chicalote? Porque yo le platiqué que mi papá era de un pueblo que se llama Acajete, Puebla, que perdón, ahora es Huachicolero, perdón, pero pues, ni modo, ¿no? Ni modo, así es la vida. Y que lo que ya me llamaba a mí la atención era justamente el chicalote y los tejocotes, porque se daban en la vereda del pueblo de Acajete. Y que me llamaba mucho la atención esas flores del chicalote que parecen epidermis de cebolla, y lo amarillo del tejocote, a veces anaranjado y rojo. Y que ahí en Acajete, pues hubo una historia muy interesante, le platiqué, de cómo se conocieron mis padres. Y mis padres se conocieron cuando tenían 4 años. Mi mamá era de San Salvador el Seco, Puebla, y llegó porque mataron a su papá, mi abuela quedó viuda, y llegó en el tren a Acajete con sus hermanos y su mamá. Llegaron, tenía 4 años mi mamá, y mi papá era hijo del amanuense del pueblo, y que a su cargo tenía el hacer las cartas de amor de la gente que no sabía escribir, y leerles las cartas que llegaban a aquellas personas que no sabían leer. Y mi papá era el que iba a recoger el periódico a la estación de ferrocarril, porque mi abuelito, el papá de mi papá, era corrector de estilo de uno de los periódicos de la Ciudad de México, y entonces le daban el periódico a mi abuelo, y el niño iba a recoger el periódico, y cuando va a recogerlo ve una niña chiquita de 4 años, con botitas, así me lo platicaban, y que llegó y se enamoró él de esa niña. Cuando crecen, pues en esas épocas en el pueblo, a escondidas las cartitas, los hermanos mayores de mi papá, porque mi papá era el más chico, los hermanos mayores de mi papá llevaban serenata a las novias,
y pues ahí iba el niñito, y el niñito les dijo, oigan, llévenle serenata a mi novia, ¿no? Oye, no, chamaco, ¿tú qué? Todavía tú no piensas en eso. Sí, entonces, en la casa de mi papá, ellos eran pobres, pero eran los intelectuales del pueblo. Entonces, en la casa de mi papá se hacía música, tocaban instrumentos, la hermana mayor de mi papá era la que formaba las comedias y los sainetes para cuando eran los cumpleaños del presidente municipal, del sacerdote, de la población, y ella reunía a las niñas y a los jóvenes para hacerla de director de teatro y verlos ahí, todo eso. Entonces, mi papá sabía tocar una cosa que se llama la mandurria, que en la actualidad quién sabe cuál será la mandurria, y entonces llevaba al balcón y le tocaba a la niña. Entonces el bisabuelo, el papá de mi abuelita, estaba descontento con eso, pero bueno, finalmente son adultos y van a pedir, ay, yo no sé por qué les estoy contando, me emociona esto, estoy contando lo que no. Bueno, pero para que vean por qué ese papá y esa mamá. Y entonces, lleva mi papá a sus papás para pedir la mano de la niña, de la señorita Victoria Contreras, y no, dice el bisabuelo y la abuela dice no, para nada. Van 3 veces, una solitos los papás, otra con el presidente municipal y la tercera con el sacerdote, pues ya era mucho, ¿no? Pues no, dijeron que no. Al decir que no, acordaron mi mamá y mi papá fugarse mi mamá. Y déjenme decirles que mi mamá era una niña de estas de rica, hija de comerciantes, nieta de comerciante del pueblo, y les estoy hablando de los años 40, cuando la moral y todo eso estaba muy, muy fuerte. Y entonces mi mamá decide huir con mi papá, y se van. Total que, eso lo van a ver en el primer capítulo con el chilcalote, los dejo picados. Ah, no es cierto. Total, que al año de la huida y todo, bueno, ellos se casaron, etcétera, nace Abigail en 1948, en agosto de 1948. Por lo tanto, no hagan la cuenta, cumplí 70 años este año. Entonces, ya después mi abuelita, pues ya mis tías, todo, ay no, pues que vayan a ver a la abuelita, que le va a dar mucho gusto, que es su primera nieta y todo. Pero lo más importante es que yo de niña tuve la fijación por esas plantas, por el chicalote y el tejocote del pueblo de mi papá y donde vivió también mi mamá. Entonces, Andrea percibe esto y lo pone en primer lugar. Aquí están mis papás con Abigail, con su moñote, era la época. Y esa foto, fíjense, esa foto se tomó en el eje central, en lo que ahora es el eje central, antiguamente San Juan de Letrán. Y entonces ahí en el eje central había fotógrafos, así como aquí, Rafa. Está bien, Rafa, está bien, no te voy a decir que no ahora, haz lo que quieras. Así, y entonces esos fotógrafos tomaban y le daban a la gente un papelito, y ese papelito ya si la gente quería, iba a ver si estaba revelada su foto y ya se la vendían. Entonces eso pasaba en esos años, ya aquí ya son los 50, pasaba en el eje central, ahora el eje central. Y si ustedes ven la foto, por un lado dice tirantes, ¿no? Porque los señores usaban tirantes, y por otro lado era la palabra literas, ahí está
pero no se ve toda la palabra, pero ahí está. Y obviamente mi papá con un saco tipo pachuco y con el sombrero de ala ancha, todos los señores eran de traje, y mi mamá siempre con sus trenzas alrededor. Pasamos. Bien, eso es el Pinal, el cerro más importante de Acajete, Puebla, ¿sí? Y que ya están los chicalotes, los tejocotes, que son muy ricos ahora que viene diciembre, que ya aquí en la facultad vi uno, ¿no? Pasamos. Bien, pero entonces mi papá era ferrocarrilero, y lo que hace mi papá, pues es andar de nómada, lo cual agradezco mucho porque gracias a él conocí toda la República, por lo menos las ciudades más importantes de cada estado de la República. Bueno, y entonces así de chiquita comenzaron a ver que me gustaba mucho bailar. Entonces yo antes de entrar al kinder entré a las academias de danza y a mi papá lo mandaron a Guadalajara, y allí en Guadalajara debuté de bailarina en el Teatro de Degollado, ¿sí? Nada menos y nada más que en el emblemático Teatro de Degollado, y con la maestra Amelia Bell, en un cuento que se llamaba La Esmeralda, la Princesa Esmeralda, algo así. Y después ese amor por la danza fue uno de los primeros amores que yo tuve, pero al unísono con el de las plantas, porque allá en Guadalajara fuimos a ver las cataratas de Guanacatlán, que ahora ustedes van y no hay nada, y las cataratas de Guanacatlán eran inmensas para mí, y había unos niños que recogían flores en el lago que se hacía y las vendían, y a mí me maravillaron esas flores. Yo pienso que era lirio acuático, algo así. Y entonces esta niña, mi mamá le decía a mis papás, ¿qué niña? Le gustan las plantas, le gusta bailar. Y me compraron mi primera muñeca. Y entonces ahí en Guadalajara me compran la primera muñeca, y todas mis muñecas de ahí para el Real tenían nombres de plantas. Violeta, jazmín, clavel, flor, azar, todas tenían nombres de plantas. Entonces era un amor que yo tenía a las plantas y ya la danza, al baile. Yo creo que el amor a las plantas también fue por parte de mi mamá. Mi mamá siempre usaba en su cabeza las flores que había en el jardín de su casa, siempre se las ponía. Y además era una mujer muy dulce, muy agradable, y siempre cantaba. Eso se ha perdido mucho, pero ella cantaba mucho. Y yo creo que ese amor me viene de las plantas, me viene de mi mamá. Y entonces, bueno, la maestra Andrea pone el cempasúchil, porque el cempasúchil es una planta que a mí me encanta, me fascina, su color, me identifico con ese color naranja. ¿Sí? Y pues ahí está, la bailarina, sí. Sí, yo te veo. Y obviamente en las primarias, pues lo primero el jarabe tapatío, ¿no? Entonces, puse esta foto porque para mí es muy emblemática. Ese vestido me lo hicieron mis papás, o sea, ahí se nota el amor que me tenían. Mi mamá me hace la blusa bordada de Shakira, y mi papá junto con mi mamá hace los dibujos de la falda, que obviamente el águila le salió quién sabe cómo, pero lo importante es que los dos se pusieron a coser las lentejuelas, la Shakira, el canutillo, para hacer ese vestido de china poblana y que yo bailara en la primaria. Bien. Andrea en su libro pone después qué pasa en este caso. Y entonces ella lo que hace, dice, árbol que da bienvenida a la ciencia. Órale, yo me quedé así, ay, pero la verdad
es que sí es cierto. La verdad es que sí es cierto. Porque cuando entro a la Facultad de Ciencias, pues la clase de botánica la daban mis maestras, Montserrat Gisper y Nelly Diego fueron mis maestras aquí en esta facultad. Pero déjenme decirles que en este capítulo, en esta imagen que ustedes ven, está la flor de manita, que es emblemática de la sociedad, bueno, el logo de la Sociedad Botánica de México, es un árbol que a mí yo desconocía y que aquí en la facultad la conocí, y que justamente cuando dice aquí Andrea, árbol que da la bienvenida a la ciencia, es porque a mí y a la maestra Edith y al maestro Santiago nos invitaron a pero sí a seleccionar las plantas para Palacio Nacional, cuando se cumplió el año 2000, y la esposa de Zedillo, Nilda Patricia, la señora Nilda Patricia, quería resurgir ese jardín botánico del siglo XVIII. Y entonces, pues nosotros nos pusimos a investigar y vimos que tenía muchas plantas medicinales, pero las más importantes era la flor de manita, y por eso Andrea pone aquí esta flor de manita dentro de Palacio Nacional, porque fue algo que hicimos nosotros cuando nos llamaron para rehacer ese jardín botánico, que ustedes ahorita van y ya no ven nada, ¿no? Ya hay otros arquitectos, otra gente que le interesa sobre todo, le interesa ver más lo vistoso, lo bonito, que no lo que tienen las plantas medicinales, que no son vistosas, algunas sí, otras, la mayoría, son más humildes, son más, si no humildes, pues no llaman tanto la atención por sus flores, sino más por su aroma. Y los arquitectos como que quieren más lo llamativo de color y todo, y no eso que era en el siglo XVIII y que estaba ahí en Palacio Nacional. Bueno, pues entro a la Facultad de Ciencias, como ya les dije, 1968, hace 50 años, y esta era la facultad, esas eran nuestras aulas, que son como auditorios. Déjenme decirles que tuve una tía, hermana de mi papá, que era maestra, fue la primera maestra del pueblo, pero después se vino a México y fundó su escuela acá. Y nos llevó de día de campo a la nueva universidad. Y entonces venimos, mi mamá, mi papá, mis primos, ahí venimos a la universidad de día de campo. Y lo que me llamó más la atención fue este edificio con esa arquitectura. No estaban todos, pero este sí. Y entonces me llamó, hasta les dije, ay, me encantaría estudiar acá porque parece acordeón. Y entonces me quedó eso, pasamos, ¿sí? Y ahí está la flor de manita, que sirve para el corazón, que se ha estudiado a nivel farmacológico, fitoquímico. Aquí está el equipo en Palacio Nacional, pasamos. Y pues aquí están algunos, el árbol de manitas, había 2 árboles de manita, ahorita nada más hay uno, todavía sobrevive. Esa es la hierba del pollo, que sirve como cicatrizante. Pasamos. Y como ustedes ven, aquí la maestra Graciela Zamudio no me dejará mentir. Estas plantas que hemos estado viendo están mencionadas en la Flora de México de Martín C.C. y José Mariano Mociño, y aquí hay una ilustración de ellos. Sí, y yo estoy agradecida con la maestra Zamudio porque me invitó a participar en un libro muy importante sobre un manuscrito de Mociño que habla sobre plantas medicinales. Y aquí están mis maestras de aquí de la Facultad de Ciencias. Es la maestra Gisper,
y la maestra Nelly Diego, que fueron las que me llevaron a la taxonomía del INEO en plantas y que estoy muy agradecida con ellas. ¿Quién les hubiera dicho que esa alumna que tuvieron en un futuro iba a ser un importante herbario para México, que es el herbario medicinal que ahora es del Instituto Mexicano del Seguro Social? Y mi maestro, también de aquí de la facultad, esta foto se la agradezco aquí a Rafa Serrano, que me la permitió, que es de mi maestro, el maestro Rafael Martín del Campo, que también fue loco como yo cuando hice mi tesis, y él fue el único que me aceptó para dirigir mi tesis, porque todos aquí en la facultad y en el Instituto de Biología decían que las plantas medicinales ya eran rebasadas por la química de síntesis, además que ya era algo obsoleto y parecía de magia. Entonces dijeron, nosotros no, una tesis de esas no, pero pues ya saben que aquí el compañerismo es bueno y radio pasillo y todo, y me dijeron, oye Abigail, ¿por qué no vas a ver al maestro Rafael Martín del Campo? Él también le gusta lo mexicano y también está medio loquito como tú, porque ve los libros históricos, los códices. ¿Por qué no hablas con él? Pues gracias a mis compañeros fui a hablar con el maestro y el maestro me dijo, claro que sí, Abigail, yo le dirijo su tesis, pero acuérdese que soy zoólogo. Y entonces yo le dije, no se preocupe, mis maestras de botánica me van a ayudar para poder clasificar las plantas medicinales. Y me dice, y qué bueno que le gustan las plantas medicinales, porque yo estoy pensando hacer una enciclopedia que se llama Etnobotánica Mexicana, en donde vamos a encontrar plantas medicinales, plantas comestibles, plantas para la construcción, plantas. Era su sueño del maestro en ese momento. Sí. Bueno, y gracias a ese maestro conocí al que después fue mi esposo, que es el maestro Miguel Ángel Martínez Alfaro. Fue, porque ya murió, el maestro Miguel Ángel Martínez Alfaro, y que lo odié con todo mi corazón, porque fue el único de los jurados que estuvieron en mi examen, y fue al que no le pude contestar. Entonces, no me caía bien. No me caía bien. Esta imagen que Andrea pone acá es la historia mía de cuando me enfrento y comienzo realmente la etnobotánica de plantas medicinales. Fue la primera vez, porque todo mi trabajo de plantas medicinales lo hice en los mercados, en el mercado Sonora y en los mercados de Guadalajara. Pero esta era la primera vez que yo iba a una población a entrevistarme con una curandera. ¿Por qué? Porque el maestro Miguel Ángel Martínez Alfaro, después de que pasaron unos añitos, me encontró en un simposio de etnobotánica que hubo en el Museo de Antropología y me dice, ¿y qué es de su vida, Abigail? Le digo, pues estoy haciendo mi maestría. Ah, chis, muy acá yo, ¿no? Estoy haciendo mi maestría. Ah, qué bueno. Pues fíjese que ahora estoy trabajando en un instituto de plantas medicinales, que por sus siglas es IMEPLAN. Y entonces le dije, ¡ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, a ver qué día la invito para que conozca el IMEPLAN. Ah, cómo no, maestro, con mucho gusto. Y me dice, ¿y cuál es su teléfono? Ya le di mi teléfono. Y después, a las semanas, me habla y me dice, Abigail, como a usted le gustan mucho las plantas medicinales, y a mí no, porque a Miguel Ángel no le gustaban las plantas medicinales, y aquí Eder y el maestro Francisco Basurto no me va a dejar mentir. Me dijo, me habló por teléfono y me dijo, Abigail, como a usted le gustan las plantas medicinales, mire, queremos que nos apoye yendo a Huasca Hidalgo,
porque queremos entrevistar, hemos querido entrevistar a la principal curandera de Huasca y la verdad es que no hemos podido, no nos da la entrevista, no nos quiere, entonces estamos pensando que a lo mejor porque somos hombres, entonces si va una mujer a lo mejor sí hace caso. Dije sí, pero en mis vacaciones, porque ahorita estoy en la facultad de ciencias y las materias están muy duras y, sí, cómo no. Entonces fueron las vacaciones de Semana Santa y ahí vamos, todos los que todos los investigadores que conformaban el IMEPLAN, el Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales en ese momento, que era el director el doctor Javier Lozoya, Mariana Méquez, Carlos Sola estaba ahí también, Oberti, Santiago Berti, bueno, una serie de compañeros, y yo era la invitada de honor. Entonces, pues ya en la camioneta, muy elegante, yo como estudiante, imagínense ya en camioneta, y con las prensas y todo el equipo, no, pues yo estaba feliz. Entonces ya llegamos a eso como de las 5:30 de la tarde, y ahí vamos, nos íbamos a hospedar en San Miguel Regla. Entonces ahí vamos, y estaba así la neblina siempre ha estado cerca de mí. Estaba la neblina y entonces así todo oscuro. Y entonces me dicen, mira, ¿ves esa choza que está ahí, esa casita que está ahí donde hay humo? Sí, ahí vive doña María Mata, ahí es con la que tienes que hablar. Imagínense el nombre, María Mata, así se llamaba la curandera. Entonces, bueno, pues dije, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Está muy bien. Entonces yo pensé, pues mañana ya con el sol y todo, pues bájate. ¿Qué? Bájate. Ay, no, me dio tanto miedo porque estaba oscureciendo y me fui caminando. Era la primera vez que hacía yo un trabajo de campo. Llegué a la casa y los perros, uy, no, por favor, doña María Mata. Y ahí ya salió la viejita, ya salió. ¿Qué quieres? Así, ay, perdón, mire, yo muy amable y todo. Ya le dije lo que quería y todo, y dice, ¿por qué estaba ahí? Porque habían dicho que usted es la persona más indicada porque sabe mucho de plantas medicinales y queríamos ver si nos puede apoyar en esto y todo. Entonces la viejita me dijo, la maestra, porque pues, realmente fue mi maestra, y me dice, bueno, ven mañana a las 10. Ya, me regresé caminando como pude, ya era de noche. Total que a las 10 de la mañana estaba allá con doña María Mata, y María Mata me dice, más bien no me esperaba, creía que yo iba a ser como todos mucha gente citadina que no es respetuosa de la gente del campo. Y entonces pues yo estaba a las 10. ¿Veniste? Sí, doña María, aquí estoy. Bueno, pues estás pisando las plantas medicinales. No me diga eso. Le estoy ofendiendo. Bueno, yo entre mí decía eso. Ay, perdón, doña María. Sí, pues mira, ese, el que siempre sale, el diente de león, hasta eso era, pero uno que no sabía mucho de plantas medicinales en ese momento hasta creía que era una planta muy especial, ¿no? El diente de león, el pirul. Bueno, adiós. Ay, doña María, ¿y ahorita qué va a hacer? Así me salió. Dice, voy a lavar mi ropa. Me gustaría acompañarla, porque debe de haber en el camino plantas medicinales. Sí hay. Y entonces vi que lleva una cubetota. Dije, ni modo, Abigail. Le cojo la cubeta. Bueno, vamos. Y ahí vamos al arroyo a lavar la ropa. Fue tan importante en mi vida esa caminata, tan importante. Aprendí muchísimo. Se me hizo noche y no la sentí.
regresamos a la casa, se me hizo noche, todo eso. Ya los que estaban ahí en San Miguel Regla decían, se me hace que Abigail ya la comió la bruja. No llega, ¿qué pasa? No, pues sí, la verdad, sí. Entonces, ya, pues estaban maravillados, porque en un día yo colecté más de 80 plantas con su información en libreta de campo. Y yo feliz de la vida, yo feliz, aprendiendo lo que no aprendo, no se aprende en la Facultad de Ciencias en esa época, ¿sí? Ahora con los maestros que sí son etnobiólogos, que están fomentando esto, pues hay otra cosa, ¿no? En mi época no lo había. Entonces, aquí en la facultad, obviamente, mis maestras me enseñaron a clasificar científicamente las plantas, pero nunca me dijeron ni cuáles eran los nombres populares de las plantas medicinales, ni qué especies eran, ¿no? Yo aprendí de la gente del campo, de los curanderos, de las curanderas de este país, y mi agradecimiento a ellos, ¿no? Entonces, pues ya, pasó, y el lunes en la noche me habla el maestro Miguel Ángel, me dice, está muy enojado con usted el doctor Lozoya. ¿Por qué? Si ya les dejé las plantas, les dejé mi libreta de campo, yo sigo con mis clases en la facultad. No, que mañana inmediatamente la quiere ver. Entonces fui, al siguiente día le digo, doctor, nada más vengo a decirle que les dejé todos a los compañeros. Es que Abigail yo la quiero en mi equipo. Yo la quiero en mi equipo. Quiero que sea parte de mi equipo. Le digo, doctor, qué pena, pero estoy haciendo la maestría en la Facultad de Ciencias. Pues a mí no me interesa, yo quiero que usted sea de mi equipo. Y dígame, Abigail, ¿quién tiene beca? Le digo, no tengo beca. Entonces, ¿cómo se mantiene? Ah, pues mi papá. ¿Y no le da pena ser todavía parásita de su papá? Con eso me mató, pero puse mis condiciones. Dije, bueno, ok, sí, doctor, me vengo aquí a su equipo, pero no voy a poder venir, ni checar, ni nada de eso, porque tengo mis clases en la facultad, llevo tiempo allá, y tome el tiempo que quiera, pero usted tiene que ser parte de este IMEPLAN. Y así fue como comencé, y esa fue. Aquí estoy con mis maestras, doña Nico de Xochimilco, y ya no puse a los demás, ¿no? Y en el IMEPLAN, una de las primeras plantas que también recolecté para los estudios experimentales, fitoquímicos, farmacológicos que se hacían ahí, fue el zapote blanco, lo que están ustedes viendo que Andrea ilustró, el zapote blanco, ¿sí? Y aquí están todos los que éramos de IMEPLAN en ese momento, que son fotos ya pues históricas, porque muchos de esos ya nos jubilamos, ahora estamos haciendo otras cosas, y ahí está el doctor Lozoya, que era el director del IMEPLAN. Sí. Y yo siempre con mi trenza, porque toda la vida usé trenza, excepto ahora. No, lo que pasa es de que hay otra anécdota, pero vamos a perder el tiempo con la anécdota del cabello. Entonces, y como ven, esta era la revista de difusión del IMEPLAN, por primera vez en la historia del mundo. Se editó una revista que se llamaba Medicina Tradicional y se hablaba de las plantas medicinales y de las prácticas médicas con los curanderos. Y comencé a formar el primer herbario de flora medicinal de este país. Y aquí están con algunos alumnos, justamente, no sé por qué me gusta la Huasteca, ¿verdad? Los compañeros eran de la Huasteca, sí, hermanos, el herbario. Y se forma este herbario que lo pueden ustedes visitar. El maestro que vino el lunes ahora es el
jefe del herbario, el encargado, el curador del herbario, el maestro Santiago Xolalpa. Y aquí hay 3 de mis compañeros del herbario que agradezco mucho que hayan venido. Aquí a don Julio, a mi querido Víctor Hugo y a Gustavo. ¿Sí? Gracias por venir. Que forman parte del herbario del IMSS. ¿Sí? Bueno, estas imágenes son de la Espinosilla, y ahí ven un coche medio raro, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esto fue en Santa María Escacuatitla, Veracruz, en donde conocí la Espinosilla, que era para el cabello y que aquí en el Valle de México también se utiliza para el cabello. Pero lo del coche, gracias Rastro. Lo del coche era porque ahí en Santa María Izcacuatitla comencé a conocer las plantas que eran para el susto. Y ahí se atoró la camioneta en la que íbamos, la antropóloga Cerecedo, Santiago Berti médico, Carlos Sola como antropólogo y yo como etnobotánica. Y entonces los curanderos de ahí, no se preocupen, ahorita traemos la planta para que la camioneta comience a caminar. Y esa planta olía horrible, que hasta la fecha ni sé qué era porque nada más trajeron las hojas, pero nos ayudó a tranquilizarnos, a no estar con el miedo, y ahí conocí las plantas para el susto. Aquí está el equipo de esa época. Ahí está Carlos Sola, Lourdes Cerecero, Doña Chanita. Doña Chanita era monolingüe y era una curandera de Santa María Escacuatitla, Veracruz, y la antropóloga Cerecero, ella habla el náhuatl, entonces ella era la intérprete para nosotros. Ahora déjenme decirles que ahí también conocí y sentí esto que han de ver, bueno, sentí algo que se repitió. Doña Choni, venía con nosotros Santiago Berti, rubio de ojos azules, que no está en la foto, ¿o sí está en la foto? No. Rubio de ojos azules. Bueno, yo agradezco esta foto porque gracias al doctor, aquí, el doctor Guillermo Ramírez, que me facilitó algunas de estas imágenes ya muy viejitas, pues esta fue una de ellas. Gracias, Memo. Santiago Berti, rubio de ojos azules, pues doña Chanita y todos los de la comunidad, lo que dijera el de barba blanca, lo que dijera el güerito. ¿Y qué quiere comer? ¿Qué quieres comer? No, pues que, bueno, se sentía el rey. Entonces, la verdad, ahí noté eso que a lo mejor cuando nos conquistaron, pues sucedió, ¿no? Que llamaba mucho la atención la gente rubia, de ojos azules, y que a mí, a partir de ahí, sentí que yo no debía de trabajar, sobre todo en comunidades en donde son así, llama mucho la atención el personaje ¿no? Y entonces no nos permitían hacer bien la investigación, porque los otros estaban atendiendo más al rubio, al de barba blanca, que a los que queríamos hacer la investigación. Bueno, aquí está la siempreviva, y la siempreviva también es una planta que a mí me encantó cuando hice mi tesis para problemas oftalmológicos, que se utiliza para quitar las cataratas, las nubes, y que mucha gente lo utiliza. Miren cómo la utiliza. También está mencionada, obviamente, en el Libellus de Medicinalibus Indorum Nervis, no me veas feo, eso quiere decir librito de las hierbas medicinales de los indios, y está el tesmil, ¿no? Que es ese. Seguro la conocen, la siempreviva. ¿Está de moda? Sí. Y miren cómo se coloca. Pero mucho cuidado porque arde muchísimo y se ve todo oscuro y dice uno, ya me volví ciego. Pero no, pasa. Bien, esta es la Hipomea purga, una planta
bellísima, que a mí me llamó mucho la atención su color. Pasamos, por favor. Ahí está. Y que lo que me llamó la atención es que se usa el camote, pero el camote tiene que ser quemado previamente. Sin embargo, en Alemania, en la época de los años 50, 40, se exportaba mucho a Alemania porque fijaban el color de las tintas para las plumas fuentes, la famosa purga. Y como su nombre popular lo dice, un purgante terrible, ¿no? Bueno, y aquí ven el nopal, y el nopal, y si ven la figurita que está en la esquina, que es el diagnóstico para saber si la persona tiene diabetes o no tiene diabetes. Que vaya al traspatio del curandero o curandera, que haga pipí, y si van las hormigas, es diabético, ¿sí? Entonces, lo pone Andrea porque fue una de las plantas que en el IMEPLAN se dio a conocer justamente para este problema de salud. Fueron las primeras investigaciones que se hicieron, tanto a nivel experimental como a nivel de clínico en el Seguro Social. Y déjenme decirles que el trabajo etnobotánico fue fundamental para poder desarrollar después todo esto que se ha hecho con el nopal a nivel experimental y a nivel de investigación clínica. Fue gracias al trabajo etnobotánico de nosotros. Bueno, aquí con los curanderos de México, mis maestros también, y el nopal. Esto fue en un lugar que se llama Campamento Hidalgo, donde por primera vez se colectó. Bueno. Ay, no, esa no. Ay, no, sí. Ese es el muicle. El muicle, digo esa no porque me recuerda a mi padre cuando ya viejito de 87 años. Tenía cáncer de próstata, ya no lo podían operar. Y el hematólogo dijo, la próxima consulta le vamos a hacer una punción aquí en la columna para ver por qué está anémico. Entonces llegué a la casa y yo bien triste porque dije, pues ya está muy viejito. Y entonces me dije a mí, a ver, Abigail, no que muy acá con las plantas medicinales, no que muy Juan Camaney. Entonces dije, bueno, en toda la República utilizan el muicle contra la anemia y se han hecho estudios al respecto, y también contra el cáncer. A nivel, en el Politécnico han trabajado mucho esto, a nivel farmacológico. Dije, pues ahora es cuando. Y entonces le di a mi papá el muicle, que es esa planta que ven ustedes ahí, y se la di por todo un mes, 5 hojitas para medio litro de agua, y fue y pues llegó el día de la consulta con el hematólogo. Un día antes llevé a mi papá para que le hicieran los análisis, no vi los resultados. Llego y me dice, le hicieron los análisis y a ver, páseme el sobre. Y comienza a hacer una cara de enojo y yo dije, híjole, ahora sí, ¿qué me va a pasar? Y me ve a los ojos y a mi papá y nos dice, ¿qué hicieron? Ay, doctor, bueno, mire, es que yo me dedico al estudio de las plantas medicinales. En una disciplina muy rara que, y le eché un rollo de la etnobotánica y él nada más así. Y entonces en toda la República, según mi experiencia y mi trabajo, utilizan una planta que se llama el muicle contra la anemia. Se queda un segundo y me dice, pues la felicito, su papá ya no está anémico. Pero está ese viejito ahí, y esta es la planta. Seguramente los que ya han trabajado plantas medicinales la conocen, ¿no? Y queda una coloración violácea cuando se hace la infusión.
Bueno, esta es otra planta que me encanta, que es la Plumeria rubra, que ustedes van a decir, ¿y ese avión qué hace ahí, no? Pues y con un collar de flores de Plumeria rubra. Pues lo que pasa es que cuando la primera vez que fui a un congreso internacional de botánica, que fue en Sydney, Australia, Miguel y yo nos pasamos después del congreso, pues ya saben que los congresos y luego se hacen las tours, aprovechemos, ¿no? Y entonces nos pasamos a Tahití, y de Tahití a Isla de Pascua a Santiago de Chile. Pero en Tahití íbamos en un avión de Qantas, y entonces cuando llegamos, pues vemos que hay una cosota gigante, un collarzote gigante de flores de Plumeria rubra, y se lo ponen al avión, porque era la primera vez que reanudaba Qantas su vuelo de Sydney a Tahití. Y entonces por eso, pero aparte de eso, es una planta bellísima, medicinal, que se usa en México, sobre todo en las zonas tropicales del país, aunque aquí en México también se da, y en Palacio Nacional ahorita está floreciendo muy linda para problemas de la piel, para los mezquinos también, cosas virales. Ahí está la plumeria. Bueno, ese es la clancuaya, que es una planta, un irisine, una amarantácea, que ya no me hagan mucho caso con estas clasificaciones, porque ahora ya están cambiando mucho esto de las clasificaciones, y luego con esto del códice de barras y todo, pues quién sabe, pero esta planta que sirve mucho para cuestiones de una larva que hay en Jalisco y Michoacán. También me llamó mucho la atención esta planta, también se da aquí en el Valle de México, que sirve para, le llaman hasta hierba del arlomo, para una larvita de un insecto que le llaman arlomo y que causa mucho problema. Ahí está. Bueno, este es el epazote, planta que también me encanta, me maravilla, y que es muy linda y muy sabrosa, ¿no? Además de quitarnos las lombrices, ¿verdad? Ese es el uso popular, pero sin embargo, ahí llegó una estudiante de biotecnología ya mayor, la señora, y entonces me dijo, maestra, apóyeme, yo quiero hacer algo con el epazote. Y le dije, sí, ¿cómo no? Bueno, ya le identifiqué el epazote, todo. Luego se fue a la UAM Xochimilco, le hicieron los estudios toxicológicos, fitoquímicos, y entonces, ¿saben lo que hizo con el epazote? Hizo un champú contra los piojos y las lombrices. Y lo probó con las escuelas primarias de Tecámac y también con los presos de una cárcel que hay ahí. Y lo probó con gran éxito, el epazote. Hizo su champú, sí, y lo apoyamos, sí. Ahí está el epazote. Ese es el toloache, seguramente alguno de por acá lo conoce. Pero ven a una chica ahí sentadita y como que ves peces en el cielo, ¿no? Entonces lo que pasa es que fue una de los primeros casos que yo tuve ya en el centro médico. Pues en el centro médico no nada más eran plantas medicinales, sino también hay casos de intoxicados con plantas. Entonces fue uno de los primeros casos que tuve de una niña que se intoxicó, que vive aquí en el Pedregal, y entonces me decía la doctora Escalante, la toxicóloga, es que mire maestra, está bien en el día, pero ya en la tardecita comienza a ver peces en el cielo y todo, y entonces, pero en el día está bien. Ya la aliviamos, ya le pusimos
carbón, ellos tienen un tipo de carbón con el cual quitan esa toxicidad. Bueno, y para esa niña. Y yo dije, no, pero pues hay que ver qué planta fue. Pues no me quiere decir la niña. No, bueno, pues entonces, ni modo, hacer trabajo etnobotánico de campo. Todos nos venimos aquí al Pedregal y ya estuvimos viendo dónde estuvo sentadita la niña y justo ahí estaban los toloachos, ¿sí? Y uno que otro tenía su frutito con semillas. Entonces, bueno, pues dimos cuál era la planta que le causaba eso, que era el toloache. Ese es el pericón, que es muy rico, bueno, para dolencias de estómago, pero ahí la anécdota es que en San Pablito Pauatlán, aquí el maestro Basurto se ha de acordar de los dulces que hacen con algún pericón y con cacahuate también. Entonces, me llamó la atención eso, sobre todo. Ahí está el pericón. Y además hacen cruces en Morelos, sobre todo, y no nada más se lo ponen a las milpas, sino para que se vayan los malos espíritus, sino lo ponen en el umbral de las puertas, o también en las placas de los coches, que ya también, aquí el doctor Memo no me dejará mentir, ahí en Cuernavaca lo vi. Sí. Bueno, esta fue una historia del Yololxóchitl que es muy oloroso, muy rico, y que después de que murieron mi padre, ya están durmiendo, oigan, ya oí una... Hola. Está bueno, no, esto ya no le sigo. Bueno, la cosa es de que se había muerto mi papá, mi esposo, y en un lapso de 2 meses los dos, de 3 meses. Entonces tuve que ir a Ecuador, y en Ecuador estaba yo muy triste, me caí, el ojo se me puso morado, pero en ese curso venían unos curanderos, y entonces me dijeron, ¿por qué, maestra, que los vea el curandero? La vean el curandero. Pues sí, que me vean el curandero. Entonces, son de estos curanderos que tienen el cabello rojo, y comenzaron a hacerme una limpia con unas hojas que tenían ese olorcito del Yololxóchitl. Obviamente ahí no había, pero tenía ese olorcito del Yololxóchitl. Yo decía, ay, esta planta, pues me sentía muy, muy contenta. Pero también tenían unas piedras, con las piedras oía música de xilófono. Creo que lo traigo ahí, no sé, a ver. Bueno, ahí está el Yololxóchitl. Sí, y entonces ahí comenzaron, me dijeron que cerrara los ojos, entonces yo no sabía qué me estaban haciendo, yo nada más olía ese olor tipo Yololxóchitl y decía yo, no puede haber acá, pero bueno, olía eso, y oía un aleteo de pájaros y una música tipo de xilófono. Ya cuando desperté, bueno, no es que haya dormido, sino cuando ya terminó la ceremonia, el ritual, ya vi que las hojas no eran las de Yololxóchitl, pero ese Yololxóchitl que usaban los antiguos mexicanos para sentirse bien cuando viajaban o cuando atravesaban un río para que no les pasara nada, eso yo lo olí, y por eso me llama la atención esta circunstancia. Y lo que se oía como alas de pájaros era el aleteo, no era aleteo, sino eran las hojas que parecía el aleteo, y el xilófono eran unas piedras antiquísimas que venían de sus ancestros y las estaban tocando ahí. Entonces fue muy, muy impactante para mí eso. Bueno, finalmente la tigridia, que es una planta que yo amo mucho, la colecté en San Andrés Larrainzan, Chiapas,
y vivió en mi casa por más de 25 años. Entonces, también fue una vez de neblina. Les digo que la neblina tiene algo conmigo, y la recolecté ahí y traje un camotito, lo puse en la casa y vivió más de 20. Y es una planta que me encantan sus colores. Pasamos. Como ven ustedes aquí, la Tigridia pavonia, sirve para vomitar, ¿sí? Y bueno, esto que ven ustedes acá, ya te reconociste. Son algunos de mis alumnos de la Facultad de Ciencias ahora, que gracias a la doctora Reina Osuna y al doctor Ricardo Reyes Chilpa, que me han invitado a participar en su taller de plantas medicinales. Pues ahí este es un grupo, tuve otro grupo, pero no encontré la foto, de ustedes mismos de aquí de la Facultad de Ciencias, de mis alumnos de Etnobotánica Médica. Y también, si lo conocen, a Victoriano, que les presento a mis últimos alumnos, mis últimos tesistas, Victoriano Hernández, que ya es maestro de acá, a Mariela, que ahí se ha de reconocer Mariela, que hizo su tesis ahí en San Martín, Tlalalcanlapan, Puebla. Aquí estoy el día de su examen. A Jimmy, que hizo su tesis en Guaymas, Yucatán, que son mis últimos tesistas, y que estuve también en su examen profesional, ¿sí? Y todos mis alumnos médicos y enfermeras que siempre les dimos sus cursos de etnobotánica médica. Pues gracias a todos ustedes por escuchar estas anécdotas y que se llevaron el chasco de su vida, ¿verdad? Porque creían que era de plantas, pero no era, pero que es muy hermoso, y yo quiero agradecerle públicamente a la maestra Andrea Cicaltitzin el haber tenido estas ideas que siempre me sorprenden, y que te agradezco mucho, Andrea, haber hecho este libro. No, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí. Bueno, tenemos tiempo para comentarios, que quieran algo compartir con la maestra Abigail o con la maestra Andrea. Yo sí. Oh, bueno, yo sí. Bueno, cuando hicimos el libro, el equipo, que es Magdalena Juárez, Carlos Inchaustegui, Magdalena Juárez, Carlos Inchaustegui, Patricia Rubio, Pablo Duarte, Lorena Berenice, que no está aquí porque ya es mamá. Pues curiosamente Abigail nos platicaba de las anécdotas, y ahora que yo veo las fotos, veo que son muy parecidas a lo que ella nos había platicado. Y todo, la verdad es que fue todo de que ella me platicaba, yo se los comunicaba a los ilustradores, y me sorprende gratamente que es muy similar todo, ya así con esta referencia, me sorprende gratamente que logramos transmitir. Sí, es historia. Que Andrea nunca había visto esas fotos personales, sino todo fue platicado. Y yo cuando vi el libro dije, ¡qué bárbaros! ¿Cómo lo interpretaron visualmente esas palabras, eso que yo sentía? ¿No? Pues felicitaciones a todo el equipo. Muchas gracias, maestra, y también felicidades. Gracias. No sé si alguien... Bueno, yo también quisiera aprovechar, ¿no? el estar aquí enfrente y el agradecerles a estas dos grandes personalidades, ¿no? Muchas gracias. La maestra Abigail, que también ha sido mi maestra indirecta, lamentablemente nunca he podido ser su alumno directamente, ¿no? Pero sí dentro de clase, pero en esta escuela de la vida, pues he sido su alumno. Gracias. Muchas gracias por apoyarnos siempre y por presentar este hermoso material y compartir con nosotros pues todas estas experiencias. Gracias a ti, Rafa. Gracias a ti por eso. Sí. Bueno, felicidades, es muy interesante. Gracias. Bueno, hay gente
estudiantes jóvenes. Me recuerda mucho a ese concurso que organiza la universidad de ilustrar a nuestros literatos, ¿no? Entonces creo que debemos de empezar a hacer estos homenajes a nuestros investigadores, o sea, que los jóvenes conozcan estas figuras, y sobre todo en activo, ¿no? O sea, bueno, maestra, usted es una heroína, ¿no?, para muchas generaciones, y la verdad es que debemos empezar a hacer ese reconocimiento. No es muy común que se haga. Estoy pensando, recuerdo un libro que sacó la UAM de árboles de arbolado urbano, son 2 tomos, y justo hicieron biografías, un corto, de gente, Sarkán, se me van algunos, Robert Pike. Yo creo que hay que empezar a hacer ese reconocimiento, porque son nuestros superhéroes, ¿no? O sea, deberían ustedes aparecer en Wikipedia, seguro que aparecen en Wikipedia. Hay que hacer esa difusión, vale muchísimo la pena, y muchas felicidades por el material. Es algo que acerca mucho al público, y que más gente reconozca la labor que han hecho. Felicidades. Gracias. Pues principalmente cuando me acerqué a la maestra Abigail, bueno, el primer tiraje que hicimos del libro lo hicimos con un apoyo de la CEDEREC, de la Secretaría de Desarrollo Rural y Apoyo para las Comunidades. Y este segundo libro, cuando me acerqué, precisamente ese era el objetivo, que en un principio la maestra Abigail no me entendía, pero le decía, maestra, es que debemos de dejar el antecedente de quién hace las cosas, porque pasa que luego las personas que empiezan a formar los archivos, los herbarios, demás, se van y nadie sabe quién hizo qué. Entonces, ese fue uno de los principales objetivos que me acerqué y que le decía, maestra, pues vamos a dejar patente qué fue lo que he hecho para futuras generaciones, porque administraciones van, administraciones vienen, pero que no se pierda quién hizo. Entonces, también yo considero que es parte de nuestra labor que seguir la preservación y ahora sí que la documentación de qué hace qué. Gracias. Lo interesante aquí es la unión, ¿no? La unión entre disciplinas muy diversas, ¿no? Eso es maravilloso. Entre esa ciencia y arte y hacer un producto, ¿no? Sí, maestra. A mí pues siempre me encanta oírte. Gracias, Ede. No solo tu forma de expresarte, sino tus recuerdos, que muchos de ellos hemos acompañado a lo largo del tiempo. Pero me parece muy importante tus comentarios de qué te impactó emocionalmente en cada etapa, en cada lugar. Porque a veces esas emociones que nos impactan nos llevan por un camino que nunca sabemos cómo vamos a llegar. Así es. Entonces te agradecemos, Ani, que hayas compartido estos recuerdos con nosotros, y Andrea, pues también muchas gracias que lo haya plasmado en un libro y que lo haya publicado. Muchas gracias. Gracias, Edel, gracias. No sé si alguien tenga algún otro comentario. Vamos, chicos. Felicitación. Sí, allá arriba. Bueno, doctora, felicidades por su libro. Gracias. En una de las imágenes había una hipomea purpúrea y me parece, entonces yo quería preguntarle qué sabía usted sobre los enteógenos mexicanos y su uso tradicional, si todavía... Sí se usan, y de esas plantas que son convolvuláceas, sobre todo se usan sus semillas y se llaman, son unas semillitas así negritas, chiquitas, y les llaman algo de San Pedro, ¿sí? Pero la verdad es que yo con los enteógenos mexicanos no he indagado, no me he puesto a estudiarlos, tal vez porque pues no se han presentado. Sin embargo, hay una planta que me llamó mucho la atención, que es Hemia salicifolia, que se llama San Francisco,
y sinicuichi se llama, y que en Tamaulipas se usa mucho para que cuando se ingiere uno escuche la música, pero la música desde otro nivel de percepción. Y eso lo supe gracias a que llegó al herbario un etnomusicólogo que justamente estaba pensando en este tipo de plantas para ver si había alguna relación con su trabajo musical. ¿Y a ti te interesan mucho estas plantas? Te voy a decir, de estas plantas, quien ha trabajado a nivel farmacológico esto es en el Instituto Nacional de Psiquiatría. No sé si ya se jubiló, pero era el doctor Díaz, José Luis Díaz. Y él, de hecho, cuando empezaba el IMEPLAN y todo esto aquí en la UNAM, necesitaba, ahora sí que voluntarios. Y entonces voluntarios para poder ingerir desde la marihuana, los hongos, el peyote. Ya se pusieron contentos acá, ya se pusieron contentos. Pero espérame, y entonces hacer todo esto y gracias a eso también él escribe un librito sobre estas plantas y ahí encuentra que la zacatechichi o hierba amarga también es una planta de este tipo, y el pericón también, ¿sí? Sí, o sea, yo lo decía porque alguna vez leí que me parece que México era de los países más diversos en este tipo de planta. Y bueno, relacionando también, se sabe que en la cultura prehispánica, ¿no? O sea, era parte de su medicina tradicional, ¿no? O sea, además de ser un ritual, sí, era parte también con lo que se curaban. También, sí, son plantas también curativas, o sea, de eso es innegable. Y de hecho, el dios Xochipilli, y digo dios porque antiguamente le decían diosa, ahora ya se dice que es el dios Xochipilli, en sus bajorrelieves tiene de este tipo de plantas sobre todo. Y están cordialmente invitados a verlo en el Museo Nacional de Antropología. Ahí está la escultura de este dios Xochipilli. Sí, ¿había otra pregunta? Pues yo también me quiero unir a estas felicitaciones. Gracias. Decirte que pues también eres toda una heroína por tu trabajo que has hecho sobre plantas tóxicas. Gracias. Porque muchas personas creo que se han salvado gracias al trabajo que has hecho, que en realidad es muy, muy interesante que ahora sepamos mucho más de estas plantas y que incluso médicamente se conozca pues que tenemos plantas buenas, pero también plantas que pueden matarnos, sí. Y eso es gracias a tu trabajo a mí. Entonces también eres una Gracias, Silvia, gracias, muy gentil. Yo, Ani, primero quiero darte las gracias porque pues tú me abriste un panorama completamente distinto. Desde que entré a la facultad estaba como buscando ver qué es lo que quería hacer, y al momento de entrar con Chipa y ver tus clases, de verdad me llenó el alma, no solamente como querer hacer algo, sino como que ya me nacía, no sé, me llenó mucho el alma, y pues gracias a ti pues descubrí como un panorama bellísimo que es la etno. Entonces a partir de ahí pues conocí a Panchito, conocí a Rafa, conocí a todos los maestros, ¿no? A mí. Entonces yo estoy muy, muy, muy agradecida y apenas voy a empezar ya mi viaje para la tesis. Qué bueno. En Oaxaca. Entonces pues quiero agradecerte pues todo lo que me has dado, me has llenado el alma. Más bien la agradecida soy yo, mi queridísima, porque esto es muy satisfactorio para mí, lo que me acabas de decir. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Sí, Jenny. Pues igual, creo que es absolutamente bien merecido. Me da mucha nostalgia que pongas mi foto. Muchas gracias por haber dirigido mi tesis. De verdad me siento muy afortunada. Yo soy la afortunada, Jenny, porque gracias a ti tuve que estar en Yucatán. Sacrificadamente. No, pero la
verdad que sí, además conocí Guaymas, hay una bellísima población, una iglesia que no se la imaginan, y bueno, conocí a la familia de Ginny y también pues agradecida. Pero bueno, lo que yo quería comentar es que el tiempo que estuve en el herbario contigo y con Mariela, lo que yo recuerdo con más cariño eran las sobremesas, cuando nos sentábamos después de trabajar, nos platicabas un poco de estas breves anécdotas y siempre comentaba con Mariela, oye, es que lo que Abby cuenta de su vida es tan bonito, tan interesante, valdría mucho la pena que alguien escribiera su biografía. Y me da mucho gusto ver que Andrea hizo este esfuerzo. Ay, gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien merecido. Gracias. Gracias, Ginny. Gracias. A mí yo también quiero agradecer porque, como ya te lo he dicho, tanto profesionalmente como humanamente te admiro mucho. Gracias, María. Y te quiero mucho. Igual es como un honor haber podido colaborar contigo. Gracias. Y pues también una felicitación por el libro porque justamente pues compartíamos mucho esa visión Ginny y yo de se necesita que la vida de Abby, que lo que nos ha compartido se ha plasmado. Qué padre que lo haya hecho Andrea. Muchas gracias. Gracias, Muchas Mariela. Ahora sí que el honor ha sido para mí el que, a pesar de todo, porque yo les dije, no, yo ya no voy a dirigir tesis, no voy a dirigir, y las niñas ahí, pero como cuchillito, no, ya decía, ahí vienen, no, yo ya no. Pero fue maravilloso. Hicieron unas investigaciones muy completas, muy buenas, que hay que plasmarlas en un artículo o en un libro. Parte de lo que decía Abigail cuando estábamos platicando en la cocina, y bueno, y que también fue así como un trabajo introspectivo, retrospectivo, o sea, como que sirvió mucho tantas horas de estar en la cocina, decía Abby la importancia de los tesistas, y sobre todo decía que, por ejemplo, que sus objetos de investigación, que era muy importante que concluyeran las tesis, porque se quedan allí como documentos de consulta, ¿no? Entonces, sí, eso me comentaba Abby, y yo también considero que es súper importante que concluyan las investigaciones. Sí. Pues yo igual las quiero felicitar mucho. Gracias. Gracias. Y además, pues, no sé, ya como que espero poder tener el libro en algún momento, porque Pues, además pues de todo lo que está detrás, lo que ya nos platicaron ambas, o sea, de todo lo que han trabajado en él, pues se me hace muy excelente, como diría Rafa, porque pues además sirve como divulgación, ¿no? A muchas personas a lo mejor no conocen como estas plantas, y el hecho de que se les haga llegar a través de una historia, una anécdota, pues como que así se nos queda más el nombre de la planta, ¿no? Sí. Entonces, pues muchas felicidades. Gracias. Gran parte del trabajo de edición, y bueno, y lo que hacemos a nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes, de la Escuela de Diseño, de la especialidad en diseño editorial, porque somos Secretaría de Cultura, luego yo sí traigo la camiseta puesta, es que entendamos así como cómo cambiar el mensaje, y también entender que no es lo mismo un lenguaje científico y académico como con el cual ustedes trabajan, a un lenguaje de difusión, y entonces hay que saber interpretar, que eso también fue mucho parte del trabajo de Lorena y de Patti, que supieron hacer esta traducción del lenguaje, porque Abby cuando me entregó sus monografías, yo decía, no, pues es que son muy botánicas, maestra, o sea, no queremos eso, maestra, pero también es el trabajo de edición y de que tú te entiendas con el autor. Entonces, chicos, por favor, cuando concluyan sus tesis, hagan un pequeño apéndice de difusión para que otros interesados las tengan, y pues también que por favor continúen las investigaciones, que es lo más importante. O sea, yo sé, nos cuesta mucho trabajo titularnos, yo me tardé, pero es el documento y es nuestro aporte a la sociedad, y es el aporte a la educación pública, que es un trabajo titánico. Sí, no sé si alguien tenga... Sí, maestra. Bueno, solo
igual mucho cariño para que ahí necesitaría esta presentación, pero no, ahora fue aumentada y la verdad es que fue muy bueno. Gracias, gracias. Pero también comentarles a todos que Abigail dedicó un ejemplar de este libro a sus maestros de la facultad, a la facultad misma, una dedicatoria muy bonita, y que pues como era una edición muy pequeña, bueno, hay un ejemplar en la biblioteca para quien lo quiera. Mientras aparece una... Ya está, ya. No, ya está. Ya, ya va a estar a la venta en 2 semanas. Ya lo tenemos. Disculpen la tardanza, cambio de administración, nuevo sexenio. Nos demoramos un poquito, pero ya, en 15 días, chicos, con mucho gusto ya está a la venta. Le voy a pasar el dato al maestro Rafael Serrano, pero es que yo lo conozco como Tesca, el maestro Rafael Serrano, y ya está. Es que van a decir que hay 200 y se va a quedar con 100. Sí. Hay un asunto de acaparamiento. ¿Por qué no lo publican en sus redes sociales? Sí, ya, de hecho. Solo porque no puede llegar tarde. En la página. O en una hojita, ¿no? Bueno, ustedes Porque ya pusieron el correo sus correos. Sí, ya pusieron. En una hojita ponen su correo electrónico. Ajá, y de todas maneras le paso. Sí. ¿El costo es alto? 300. Sí, 300 pesos. Sí, como les decía la compañera Andrea, por cuestiones de edición va a salir en 15 días. Sí. La segunda edición. No, esta es la primera reimpresión. No, entonces la segunda reimpresión. No, esta fue la primera edición, la primera reimpresión, gracias a ustedes, vamos a hacer la primera reimpresión. Y bueno, y quiero comentarles, es uno de mis hijos, pero lo que es todo lo que conllevó, la verdad es que tenemos la anécdota, tenemos aquí 3 lecturas, o sea que es la imagen, la anécdota de Abigail, el nombre científico, sus usos comunes, y la verdad es que también nos dimos a la tarea de poner aquí los usos que se les daban en algunos códices, el Cruz Badiano, Juan Navarro o Sagún, y al final... Francisco Hernández viene lo más importante, la bibliografía. Y la verdad es que eso sí, pusimos mucha atención en estar verificando las fuentes y las apariciones de las plantas en los códices. Entonces, si algún interesado, aquí ya está dónde la encuentran, en qué foja, verso, reverso y el número de códice. Entonces, aquí está y en 15 días ya van a tener el ejemplar. Sí, el buen regalo de Navidad. Muy bien. Y bueno, pues yo quisiera también pedirles, ¿no? Más bien, ¿cuál es el libro que sigue, no? Sí. Para continuar, porque se me hace una importante labor. Y bueno, pues le pido a todos los asistentes un fuerte aplauso para nosotros. Muchas gracias. Pasando todavía la lista, como les decía la compañera Andrea, ahí yo les voy a mandar información de cuando ya esté disponible el libro y seguramente traeré algunos aquí en la facultad. Entonces, pues sin más, les agradecemos su asistencia, también a las muchas gracias. A la maestra Andrea y a la maestra Abigail. Y pues todavía está la exposición que también les invito a que la recorran, ¿no? Que manden sus comentarios y seguramente nos veremos el próximo semestre con algunas otras actividades. Muchas gracias por su asistencia. Felicidades. Yo sigo tomando.